Dijimos antes, cuando despedíamos a Stolbizer, que vamos ahora a conectarnos con Bolivia. El domingo hay elecciones presidenciales, en medio de un clima que lo venimos describiendo en otras sesiones de datos, de muchísima agitación y muy probablemente de un cambio de signo ideológico en el próximo presidente. Estamos en contacto con nuestro colaborador José Espinosa en Bolivia. Espinosa, buenas noches. Eduardo Vandercoy desde DNews, Buenos Aires. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo y preguntarle, son muchas las cosas para hablar sobre Bolivia. ¿Cuál es el clima preelectoral que hay de cara al domingo? El clima social me refiero. Mira, la conflictividad social, tú mostrabas imágenes de las movilizaciones de principios de año impulsadas por Evo Morales, que ha intentado en repetidas ocasiones ser incluido dentro de la boleta electoral por la Constitución y por varios fallos judiciales que ya se han dado en torno a la Constitución. Pues Evo Morales no ha participado en estas elecciones, intentó forzarlo a través de algunas movilizaciones, algunas de ellas evidentemente muy violentas, pero ya desde mayo, cuando inicia el proceso electoral, ha habido un consenso popular sobre que la salida a esta crisis económica, sobre todo que Bolivia enfrenta hoy día, no pasa por las calles, sino por las urnas. Así que, por lo menos hasta ahora, el clima ha sido relativamente tranquilo en términos sociales. Económicamente, evidentemente, el país está atravesando una situación mucho más compleja, pero todas las movilizaciones sociales se han venido suspendiendo en la medida que esperamos las elecciones del día domingo. Espinosa, una pregunta que nos hacemos todos conociendo cómo ha sido la evolución de la política boliviana y la economía también en los últimos años es cómo Bolivia y por qué, y usted fue, si no me que sí, efectivamente fue director del Banco Central, cómo y por qué Bolivia llegó a este punto tan crítico de falta de divisas, de falta de bienes exportables, ¿por qué llegó a este punto? Mira, yo te respondo muy fácilmente. Fueron 20 años de una administración populista muy poco eficiente que pudo sostenerse con medidas que permitieron, por ejemplo, expandir el gasto público a niveles extraordinariamente altos. Hoy día el gasto público en Bolivia representa prácticamente el 90% del PIB. Pudo mantener un tipo de cambio fijo que hizo que la competitividad cambiaria de nuestras exportaciones caiga dramáticamente. Fue muy agresivo con la inversión extranjera directa y esto obviamente también fue deteriorando la capacidad productiva. Hoy día Bolivia ha dejado de ser el centro energético de la región. Hace 20 años atrás éramos el posible hub de gas de toda la región. Hoy día Argentina, con el desarrollo de Vaca Muerta, tiene ese lugar y Bolivia ha pasado a ser, por ejemplo, un país que necesita importar ya no solamente diésel y gasolina, sino muy probablemente otros combustibles. Entonces, esto ha venido de la mano de una gestión económica que estaba diseñada para otro momento de la economía mundial. En los últimos 4 años, la gestión del presidente Arce ha sido muy poco eficiente para ajustarse a este nuevo esquema de la economía mundial, con tasas de interés un poco más altas, con un esquema de países vecinos que empiezan a ser más competitivos a la hora de atraer inversiones. No es capaz de revertir la caída en la producción de gas y en consecuencia pues se van dilapidando, se van gastando las reservas del Banco Central y las reservas energéticas. Hoy día el país se encuentra sin la disponibilidad de divisas para poder proveerle al sector importador y también a la empresa petrolera que es la encargada de importar combustibles al país, y esto pues ha llevado a una situación de inflación cada vez más fuerte. Venimos de un país que tenía inflaciones promedio de 1 o 2% anual, hoy día estamos en el orden del 25% interanual, en el caso de alimentos arriba del 35%, y obviamente pues esto ha derivado en la situación que tenemos hoy día. Entonces, en definitiva, yo te diría que tiene que ver más bien con
la incapacidad primero, una dirección de la política económica que no pensaba en el futuro, la época de Evo Morales, y luego, durante el gobierno de Luis Arce, la incapacidad de hacer los ajustes necesarios para adaptarnos al contexto nuevo. Ahora, Espinosa, una pregunta, y obviamente corríjame si estoy en un error. ¿No fue Arce, como ministro de Evo Morales, aquel que más o menos había ordenado la macroeconomía de Bolivia? Mira, mediáticamente hablando, ha sido una persona muy habilosa para asumir la estabilidad macroeconómica del país. Bolivia fue el primer país que sale de la hiperinflación allá por 1988 y fue el primer país de la región, después de la crisis de la deuda que enfrentamos en toda Sudamérica, que logra estabilizar su tipo de cambio en 1987. Es decir, la estabilidad macroeconómica ya existía en el momento de la llegada de Evo Morales al gobierno y Luis Arce al Ministerio de Economía. Lo que sucede es que en el momento que llega Evo Morales al gobierno, pues se encuentra con la maduración del proyecto de exportación de gas, tanto a Brasil como a Argentina, lo que introduce un salto muy fuerte a las exportaciones del país. Eso también coincide con la maduración de proyectos mineros muy importantes que prácticamente duplican el valor de las exportaciones mineras y el crecimiento sostenido del sector agroindustrial en el oriente del país. Todo esto genera una bonanza extraordinariamente larga de exportaciones durante prácticamente los primeros 10 años del gobierno de Evo Morales. La balanza comercial de Bolivia era positiva. Esto le permite al gobierno expandir el gasto sin caer en déficits, pero luego cuando esa situación de precios y de producción se revierte, el gobierno continúa con un gasto considerablemente alto. Eso fue lo que explicó en gran medida el agotamiento de las reservas internacionales del Banco Central. ¿Cuánto incidió, sobre todo en el último tramo de la presidencia de Arce, la disputa entre Arce y Morales en la profundización de esta crisis? Pues ha sido bastante relevante, es un buen punto el que tú tocas. Evo Morales, prácticamente desde el inicio de la gestión de Luis Arce, empieza a cuestionar su manejo político sobre todo, acusándolo de ser muy lento en la persecución a los funcionarios del gobierno de la transición que tuvimos entre el 2019 y el 2020. Luego, en la medida que Luis Arce se va separando de lo que Evo Morales señalaba como dirección en la política económica y en general en la dirección política del país, pues Evo Morales empieza a volverse un actor mucho más relevante dentro de la oposición partidaria, al punto tal que ya para el primer año de gestión de Luis Arce, la bancada del movimiento al socialismo, que era mayoritaria después de las elecciones del 2020, se encontraba dividida al menos en tres facciones. Obviamente esto fue acompañado por una imposibilidad muy fuerte del equipo político de Luis Arce para lograr consensos con otras fuerzas políticas y esto llevó a una parálisis parlamentaria. Durante los últimos 3 años han sido muy pocas las leyes que Luis Arce ha enviado al Congreso y que han sido aprobadas. De hecho, hoy día llevamos 2 años seguidos con un presupuesto que ha sido aprobado por decreto, porque el Congreso no le aprueba ni siquiera el presupuesto a Luis Arce. Espinosa, por último, ¿usted ve como inevitable un cambio de tendencia, de signo ideológico en las próximas elecciones? Primera pregunta. Segunda, ¿también parece inevitable una segunda vuelta? Así es, todas las encuestas, las 11 encuestas que se han realizado en el periodo electoral muestran dos liderazgos fuertes en los primeros lugares, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, ambos con cerca de un 20% de votación. El tercer lugar, bastante lejano, que ha ido fluctuando entre Manfred Reyes Villa, el actual alcalde de la provincia que se encuentra al centro del país, y Andrónico Rodríguez, que es el actual presidente del Senado, proveniente de la línea del MAS, pero muy lejos de los primeros dos. Así que muy probablemente, de consolidarse lo que hemos visto en las encuestas, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga irán a una segunda vuelta, pero la oposición partidaria al MAS
va a tener durante el domingo probablemente la mayoría del Congreso. Así que va a haber un cambio de ciclo. Claramente hoy día el país está votando más a fuerzas de centro derecha y derecha y la presidencia se definirá en una segunda vuelta en la segunda quincena de octubre. Espinosa, muchísimas gracias por haber participado esta noche en Datos desde DNews Buenos Aires y ya nos volveremos a hablar después que pase el domingo. Gracias. El gusto ha sido todo mío, Eduardo. Que sea un buen resto de día para ti y la audiencia. Y nosotros cerramos acá Datos de hoy. Como siempre, vamos a regresar el miércoles a las 21 horas de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela, 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Buenas noches y gracias a todos.